A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si todo el pensamiento humano se pudiera reducir a un cálculo perfecto? Cada argumento, cada idea, ¡zas!, resuelto con una fórmula. Suena ciencia ficción total, ¿verdad? Pues bueno, esta idea fue el motor, la gran obsesión que movió a filósofos y matemáticos durante siglos. Y así empieza el primer acto de esta historia. Nos encontramos con una fe, casi se podría decir que ciega, en la lógica como el pilar fundamental de todo. La idea era, literalmente, construir una especie de torre de la razón. Una estructura perfecta desde la que se pudiera, por fin, observar y comprender toda la realidad sin ninguna duda. Claro, y este sueño no es algo nuevo, ¿eh? Tiene unas raíces profundísimas. Empezamos en la antigua Grecia con Aristóteles, que es quien pone las primeras piedras de la lógica formal. Damos un salto al siglo XVII y ahí está Leibniz, soñando con su famoso calculus ratiocinator, que era, una calculadora para el pensamiento. Y ya en el siglo XIX esto explota, el proyecto coge una fuerza que parece imparable. Y todo este esfuerzo, todo este proyecto, tenía un nombre: el logicismo. Era la cima de esa torre, el objetivo final. La idea, en el fondo, es bastante sencilla de entender, pero muy potente: que las matemáticas, que es el lenguaje más preciso que conocemos, no eran más que una rama súper desarrollada de la lógica. Claro, si se lograba demostrar eso, el siguiente paso era lógico. Todo el pensamiento racional podría ser al final perfecto y calculable. Llegamos al siglo XIX, y aquí es donde la cosa se pone seria. Esa aspiración, que era muy filosófica, empieza a tomar una forma súper técnica. Ya no se trataba solo de soñar con la torre, no. Ahora tocaba ponerse manos a la obra y empezar a fabricar los ladrillos, uno a uno. Y es aquí donde aparecen los grandes arquitectos de este proyecto. Por un lado, gente como George Boole, que consigue algo alucinante: matematizar la lógica, convertirla en una especie de álgebra. Y luego está Gottlob Frege, que va todavía más allá y crea un lenguaje formal, un lenguaje simbólico de una precisión, nunca vista hasta entonces. El objetivo era clarísimo: construir todo el edificio de las matemáticas usando solo cimientos lógicos, nada más. Y parecía que lo iban a conseguir, ¿eh? El sueño estaba ahí, casi se podía tocar. La torre se alzaba, era imponente. Pero, y siempre hay un pero en las buenas historias, justo cuando estaban a punto de colocar la última piedra, todo, absolutamente todo, empezó a temblar. Aquí es donde la historia da un giro de guión totalmente inesperado. Y de repente, ¡pum!, toda esa certeza se viene abajo. Todo el trabajo de décadas, de siglos incluso, choca de frente contra un muro que nadie vio venir. Porque, ojo, el problema no estaba en la construcción, en un ladrillo mal puesto. No, el fallo fundamental, estaba en los mismísimos planos de la torre. Empezaron a aparecer grietas por todas partes. Primero, unas paradojas lógicas que el sistema simplemente no podía resolver, se quedaba atascado. Y después llegaron los golpes de gracia, los trabajos de un tal Kurt Gödel, y justo después los de Alan Turing y Alonzo Church. Y lo que demostraron fue demoledor: que el sueño no es que fuera difícil, no, es que era lógicamente imposible. A ver, el quid de la cuestión, lo que demostró Gödel, es algo que te vuela la cabeza. Dijo que cualquier sistema formal que sea lo bastante potente como el que se necesitaba para las matemáticas, siempre va a tener enunciados que son verdaderos, pero que el propio sistema no puede demostrar siguiendo sus reglas. O sea, la torre de la razón tenía un límite de altura por diseño, nunca podría completarse. La perfección era sencillamente una ilusión. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Porque de las ruinas de este sueño hecho añicos no nació la desesperación. No, surgió algo totalmente nuevo y, contra todo pronóstico, increíblemente poderoso. Y ese algo es la ciencia de la computación. La informática es literalmente la hija de este fracaso. Heredó toda la potencia de la lógica formal, los algoritmos, el cálculo, todo eso, pero nació con una lección de humildad ya aprendida de serie: la conciencia de que hay límites estructurales que no se pueden superar. Pensemos en la máquina de Turing, que es el concepto que está detrás de todos los ordenadores que usamos. Su genialidad no fue solo definir qué es lo que una máquina puede calcular. No. Su mayor genialidad fue demostrar también lo que nunca, jamás podrá calcular. Y al hacer eso, dibujó el mapa del universo digital. Nos mostró su inmenso poder, pero también, y esto es clave, sus fronteras. Y es este cambio de mentalidad, este cambio de perspectiva, lo que ha construido el mundo en el que vivimos. Vale. La lógica no podía ser el fundamento absoluto de todo el conocimiento, ¿de acuerdo? Pero, ¿y si pudiera ser la herramienta más poderosa jamás creada por el ser humano? Pues bien, eso es exactamente lo que pasó. Así que el cambio fue radical. Se pasó de perseguir una razón absoluta
a trabajar con una racionalidad limitada, pero oye, súper útil. Se dejó de buscar sistemas completos y perfectos para aceptar que todos tienen límites estructurales. Y así fue como la lógica pasó de ser ese sueño de un fundamento último a convertirse en la herramienta increíblemente transformadora que es hoy en día. Y esto nos trae de cabeza al día de hoy. Pensemos en la inteligencia artificial más avanzada que tenemos. No funciona bajo esa vieja ilusión de la lógica perfecta, para nada. Funciona con modelos estadísticos, contextuales, que aprenden de los datos y esto es fundamental, necesitan la supervisión y el juicio de una persona. Son herramientas potentísimas, sí, pero herramientas al fin y al cabo no son oráculos. Así que, al final de todo este viaje, la caída de aquel viejo sueño nos deja con una pregunta que es más actual que nunca. Si hemos sido capaces de construir máquinas de razonar que son potentísimas, pero que sabemos que son imperfectas, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propio papel? Quizás la verdadera inteligencia humana no está en el cálculo perfecto, quizás reside en otra cosa completamente distinta. Bueno, ahí queda la idea, para darle una vuelta. Muchas gracias por la compañía.